Vamos a ver ahora cómo calcular la distancia entre dos puntos. Empezaremos viéndolo con un ejemplo. Supongamos que tenemos los puntos A01 y el punto B34. Vamos a dibujarlos en un sistema de coordenadas. Fijaros si tengo el sistema de coordenadas donde tengo el eje Y y el eje X. Les pongo sus nombres, X e Y. Voy a dibujar el punto A y el punto B. El punto A es 0 de la X y 1 de la Y, por lo tanto sería este que tenemos aquí. Y el punto B es 3 de la X y 4 de la Y, sería 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4, por lo tanto sería este punto de aquí. Lo voy a dibujar. El punto 3, 4 sería este punto de aquí. Calcular la distancia entre estos dos puntos sería calcular la distancia de este segmento, del segmento AB. ¿Y cómo calcularía esa distancia? Fijaros que puedo dibujar este triángulo rectángulo que estoy dibujando ahora en este momento. Fijaros que la base es 1, 2, 3 unidades, que la altura de este triángulo es también 3 unidades, y fijaros que este triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. Si os acordáis, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso sería esta de aquí, la distancia que queremos calcular, que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que vuelve a ser 3 al cuadrado. Eso sería 9 más 9, que nos da 18. Si eso es la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa será la raíz de 18. Y eso es lo que mide la distancia entre los puntos A y B. Siempre que tengamos que poner una distancia o un área o un volumen, se deben poner unidades. En este caso no nos dice si son centímetros o milímetros, así que en general cuando no lo sepamos pondremos una U de raíz de 18 unidades. También podríamos hacer la operación raíz de 18, hacerla con la calculadora y poner decimales aproximados, pero también lo podemos dejar de esta forma y estaría perfectamente. Pero cada vez que queramos calcular la distancia entre dos puntos no vamos a hacer este procedimiento, no tendremos que dibujar este triángulo, pero sí que vamos a ver si sacamos algo en claro de este triángulo. Acordaros que el punto A era 0, 1. Esto significa que la X del punto A es 0 y la Y del punto A es 1. Y el punto B es 3, 4. Eso significa que la X del punto B es 3 y la Y del punto B, que la tenemos aquí, es 4. Fijaros que si yo resto esas dos componentes, las componentes x, 3 menos 0, me da el valor 3, que es este que tenemos aquí, y si yo resto estas componentes, las componentes del y, 4 menos 1, me da el valor 3, que es este que he calculado antes ahí. Pues eso lo podemos generalizar. Y si tuviésemos dos puntos, por ejemplo, un punto general A y un punto general B, y dibujo también un sistema de referencia, x e y, la componente x de un punto general A, al que podríamos llamar, lo voy a poner aquí, x sub 0 e y sub 0, y otro punto general B que podríamos llamar x sub 1 y sub 1, fijaros que las componentes del punto A sería x sub 0, y lo pongo aquí también, y sub 0. Y las componentes del punto B serían x sub 1 e y sub 1. Para calcular la distancia de A y B, tendríamos que dibujar este triángulo rectángulo que ya hemos visto antes. Sería este que lo estoy marcando aquí en verde. ¿Qué sería el cateto, este que le voy a llamar cateto 1? Pues fijaros, este cateto sería esta distancia de aquí, y esta distancia es restar x sub 1 menos x sub 0, siempre restando el mayor del menor. ¿Y qué sería el cateto 2? El cateto este que le voy a llamar cateto 2. Pues el cateto 2, fijaros que sería esta distancia. Esta distancia es la misma que esta, que sería restar y sub 1 menos y sub 0. Ahora para calcular la distancia podríamos aplicar el teorema de Pitágoras y tendríamos que la distancia al cuadrado sería el cateto 1, que acordaros que es 1 menos x sub 0 al cuadrado, más el cateto 2 que nos había dado y menos y sub 0 al cuadrado. Y si aquí despejamos la distancia, nos sale que la distancia es la raíz cuadrada de x1 menos x sub 0 al cuadrado más y1 menos y sub 0 al cuadrado. Y esta fórmula que acabo de poner es la fórmula que calcula la distancia entre dos puntos cualquiera x sub 0 e y sub 0. Sé que ahí hay muchos x sub 1, x sub 0, y sub 1, y sub 0, etcétera, que os pueden liar, pero fijaros que no es tan complicado, porque en realidad el x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado no es más que restar las x, y eso elevarlo al cuadrado, y en este caso el y sub 1 menos y sub 0 es restar las y. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, con el mismo que teníamos antes. Lo voy a hacer aquí arriba. Antes teníamos el punto A01 y el punto B34.
Si ahora calculamos la distancia entre esos dos puntos, en lugar de dibujarlo como habíamos hecho aquí, aplicando la fórmula, tendríamos lo siguiente. La distancia entre A y B se pone de la siguiente forma: de, entre paréntesis, A, B, sería la raíz cuadrada, y ahora tendríamos que restar las x. Fijaros que las x son 0 y 3. Pues si restamos 0 menos 3 o 3 menos 0, el orden da exactamente igual. Voy a poner 0 menos 3, eso sería al cuadrado, y ahora vamos a restar las i's, sería 1 y 4. Pues si restamos ahora 1 menos 4, tendríamos 1 menos 4 al cuadrado. Y si hacemos esas operaciones, fijaros que 0 es menos 3 al cuadrado del 9, y 1 menos 4 también da menos 3, y menos 3 al cuadrado también da 9. Por lo tanto, raíz de 9 más raíz de 9 es raíz de 18 unidades, que es lo que teníamos antes cuando lo habíamos representado gráficamente. Pero con la fórmula siempre va a ser mucho más fácil. Pasamos a ver otra fórmula que también vamos a utilizar mucho. Es la distancia de un punto a una recta. Si tenemos un punto, por ejemplo, este punto que os voy a poner aquí, un punto A, y tenemos una recta, esta que os estoy poniendo aquí, la recta R, ¿cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Porque fijaros que las distancias pueden ser muchas. La distancia del punto A a la recta R podría ser la distancia de este segmento que os acabo de dibujar, o de este otro, o de este otro, o de este otro, habría muchísimos. Pero en realidad esos segmentos no marcan la distancia del punto a la recta. El segmento que nos marca la distancia exacta de un punto a una recta es el segmento perpendicular a la recta, es decir, sería este que estoy dibujando en este momento, que forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados con la recta. Entonces la distancia del punto a la recta se escribe de esta forma: distancia del punto A la recta R, de a R, sería la distancia entre estos dos puntos, siempre calculando en perpendicular la distancia. No haría falta decir que si el punto pertenece a la recta, es decir, si tuviésemos un caso como este de aquí, fijaros esta recta R y un punto A que está en la recta, la distancia del punto a la recta en este caso sería 0, ya que el mismo punto pertenece a la recta, no hay distancia entre ellos. Bueno, pues para aprender la fórmula vamos a suponer que tenemos un punto que le vamos a llamar, por ejemplo, A y B, que tenemos una recta siempre en forma general, ya que la fórmula que vamos a ver sirve para la ecuación de la recta en forma general. Por lo tanto, que sea de la forma ax más bi más c igual a 0, la fórmula nos dice que la distancia del punto a la recta R es una fracción en la que en el numerador vamos a sustituir los valores del punto, la x y la y del punto, s, a y b, en la x y en la y de la ecuación. Eso sería a por a más b por b más c. Y luego en el denominador pondríamos la raíz cuadrada de los dos coeficientes, el de la x y el de la y, elevados al cuadrado y sumados. Por lo tanto sería de a al cuadrado más b al cuadrado. Pero fijaros que la raíz cuadrada siempre vamos a coger la positiva, pero en el caso de lo que tenemos en el numerador, a por a más b por b más c puede dar alguna vez negativo, y una distancia nunca puede ser negativa. Por lo tanto, siempre le pondremos valor absoluto. Acordaros que el valor absoluto, estas dos líneas que acabo de poner, significa que si el número nos da negativo lo vamos a pasar a positivo, y si da positivo pues lo vamos a dejar en positivo. La cuestión es desestimar el signo negativo. Bueno, y esta sería la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Vamos a ver ahora cómo aplicarla, y para ello veamos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el punto A, 2, 1, y la recta 3x menos 2y más 5 igual a 0, la distancia del punto A la recta R sería una fracción, como os he dicho antes, que en el numerador tendríamos. Vamos a sustituir esta x y esta y, el 2 y el 1, aquí donde pone esta x y esta y de la ecuación de la recta. Así que sería 3 por 2, en lugar de la x, menos 2 por 1, más 5. Y todo eso le ponemos valor absoluto por si acaso nos diese negativo. Y en el denominador ponemos la raíz de los coeficientes de la x y de la y elevados al cuadrado. Eso sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Hacemos estas operaciones. 3 por 2 da 6, menos 2 por 1 que es 2, más 5, todo eso en valor absoluto, y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada, 3 al cuadrado da 9, más 2 al cuadrado que da 4. En el numerador 6 menos 2 es 4, y 4 más 5 da 9, como ya da positivo no tenemos que cambiarle nada,
El valor absoluto, acordaros que solo afectaba en el caso de que el resultado de lo que tuviésemos dentro del valor absoluto fuese negativo. Y en el denominador tenemos 9 más 4 que es 13, pues raíz de 13. Esto podríamos calcular el número decimal o podríamos simplemente dejarlo así. 9 partido por raíz de 13 unidades. Y no os olvidéis de poner lo de unidades, porque siempre que estamos calculando alguna medida, sea medida de longitud, medida de superficie o de volumen, hay que poner las unidades. Veamos ahora cómo se calcula la distancia entre dos rectas. Tenemos diferentes casos. Por ejemplo, si las rectas se cortan, como en este dibujo que os estoy haciendo aquí, esta recta R y esta recta S, como tienen un punto en común, la distancia entre estas rectas siempre será cero. Y si las rectas son coincidentes, es decir, que esta es la recta R y esta misma es la recta S, pues fijaros que los puntos de una pertenecen a la otra, por lo tanto en este caso la distancia también es cero. Entonces, ¿en qué caso será interesante estudiar la distancia entre dos rectas? Pues en el caso que esas rectas sean rectas paralelas. Fijaros que si tenemos aquí una recta R y aquí otra recta S que sean paralelas, es decir, que no se van a cortar nunca por mucho que las prolonguemos, podemos calcular la distancia entre dos rectas. Y la distancia entre dos rectas se calcula exactamente de la misma forma que de un punto a la recta, siempre en perpendicular. Esta distancia entre dos rectas sería esta que os estoy dibujando aquí, siempre formando un ángulo de 90 grados. ¿Y qué haremos para calcular la distancia entre estas dos rectas que son paralelas? Pues simplemente cogeremos un punto de una de las dos rectas, por ejemplo, cogeremos un punto de la recta R y calcularemos esta distancia del punto a la recta S. Es decir, la distancia de la recta R a la recta S es lo mismo que la distancia del punto P, que es un punto que pertenece a la recta R, a la recta S. Y como la distancia del punto P a la recta S, la distancia de un punto a una recta, ya lo hemos visto en el apartado anterior, pues ya no tendríamos que aprender ninguna fórmula más. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros que tenemos dos rectas, las voy a poner aquí, por ejemplo, la recta R3X menos 4Y más 4 igual a 0, la recta S9X menos 12Y menos 4 igual a 0, y queremos calcular la distancia entre estas dos rectas, lo primero que tenemos que hacer es ver la situación en la que nos encontramos. Porque si estamos en alguno de estos dos casos, es decir, que las rectas son coincidentes o se cruzan, la distancia será directamente 0. Y si las rectas son paralelas, como en este caso, entonces sí que tendríamos que aplicar la fórmula. Así que vamos a ver la posición relativa de estas dos rectas y para ello tenemos que calcular la pendiente. Fijaros que en estas rectas no tenemos la y despejada, así que para calcular la pendiente lo primero que voy a hacer es despejar la y. Para ello voy a pasar las x y los números a un lado y voy a dejar las y en el otro, 3x más 4 igual a 4y, y ahora voy a pasar el 4 de la y dividiendo y me quedaría y igual a 3x más 4 cuartos. Y mirando aquí el coeficiente de la x, 3 y 4, en este caso tenemos que la pendiente es 3 cuartos. Veamos en la recta S. En la recta S, si despejamos la y, fijaros, en este caso voy a pasar la x y el 4, voy a dejarlos en el primer lado, y el 12y lo voy a pasar positivo al segundo lado, y voy a pasar dividiendo el 12, sería 9x menos 4 partido por 12, la pendiente sería el coeficiente de la x, que en este caso es 9 entre 12. 9 doceavos, si simplificamos entre 3, sería 3 cuartos. Y si os dais cuenta, la pendiente que me ha salido en la recta R y la pendiente que me ha salido en la recta S es la misma. Por lo tanto, estas rectas no se cortan. Puede ser que sean paralelas o que sean coincidentes. Y para calcular la distancia, por lo tanto, podemos aplicar la fórmula. Si son coincidentes, esa fórmula directamente ya nos saldrá cero. Así que voy a aplicar la fórmula. Acordaros que la distancia entre dos rectas, entre la recta R y la recta S, era la distancia de un punto de la recta R, por ejemplo el punto P, a la recta S. Así que lo primero que voy a hacer es calcular un punto de la recta R. Para calcular un punto de la recta le doy un valor a la x, por ejemplo, si hago x igual a 0, fijaros que me quedará 3 por 0 menos 4y más 4 igual a 0. Lo único que he hecho ha sido sustituir el x igual a 0 en la fórmula o ecuación de la recta R. Si hago estas operaciones será 3 por 0, 0, menos 4y más 4 igual a 0, y pasando las y a un lado y los números al otro, me quedaría y igual a menos 4 entre menos 4, que eso me da menos por menos más, 4 entre 4, 1. Y tenemos el punto P, que acordaros de la x era 0, y de la y ahora nos ha salido 1. Por lo tanto, el punto P, 0, 1 es un punto que pertenece o es un punto de la recta R.
Por lo tanto, volvemos aquí arriba. Para calcular la distancia de la recta R a la recta S, tan solo tengo que calcular la distancia de este punto que nos ha salido aquí, el punto 0,1, a la recta S. Y la recta S, acordaros que era esta recta. ¿Y cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta? Pues como ya hemos hecho otras veces, simplemente poníamos una fracción y en el numerador cambiábamos la X y la Y del punto, en este caso el 0 y el 1, por la X y la Y de la recta, en este caso de la recta S. Y fijaros lo que quedaría, 9 por 0 menos 12 por 1 menos 4. En el denominador poníamos la raíz cuadrada de los coeficientes de la recta, el 9 y el 12, elevados al cuadrado. 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y siempre poníamos el valor absoluto por si acaso nos daba negativo. Si hacemos estas operaciones, en el numerador quedará 9 por 0, que es 0, menos 12 por 1, que es menos 12, y menos 4 en valor absoluto. Y en el denominador quedará la raíz de 9 al cuadrado, que es 81, más 12 al cuadrado, que es 144. Menos 12 menos 4 da menos 16, eso entre valor absoluto. Y 81 más 144 da 225. Como el valor absoluto de menos 16 es 16, acordaros que el valor absoluto siempre hará coger el número en positivo, y la raíz de 225 da 15, pues ya tenemos la solución, 16 quinceavos unidades. Y esta sería la distancia que nos pedían en este ejercicio. Continuamos ahora viendo cómo calcular el punto medio de un segmento. Si tenemos dos puntos, por ejemplo el punto A, lo voy a poner aquí, y el punto B, que estaría aquí, calcular el punto medio de A y B no sería más que calcular este punto que estaría aquí en medio, que es el punto M. Hay una formulita muy sencillita que nos dice que el punto medio se calcula sumando el A y el B y dividiendo entre 2. Eso sería, si tuviésemos un punto genérico A, x sub 0 y sub 0, un punto B también genérico, x sub 1 y sub 1, el punto medio se calcularía sumando A más B y dividiendo entre 2. Si sumamos A más B, la componente x sería x sub 0 más x sub 1 dividido entre 2, y la y sería y sub 0 más y sub 1 dividido entre 2. Esta formulita es una formulita muy sencilla. Como os digo siempre, ni siquiera hace falta que os enseñéis tanto x sub 0 o x sub 1, simplemente acordaros de que es sumar A más B y dividir entre 2. Veamos un ejemplo. Si tenemos el punto A 2,1 y el punto B 4,3, pues el punto medio, o punto que le podemos llamar M, sería sumar A más B, sus coordenadas X, que sería 2 más 4, todo eso dividido entre 2, y sumar ahora las coordenadas Y, 1 más 3, dividido entre 2. Y si hacemos estas operaciones, 2 más 4 da 6, entre 2, 3, y 1 más 3 da 4, entre 2, 2. Y el punto 3, 2 sería el punto medio de los puntos A, 2, 1 y B, 4, 3.